Eso que decías del papel de la ONU, ¿cuál es exactamente, o sea, qué exactamente es el papel de la ONU? Pues se supone para lo que nació. O sea, en el momento en el que se crea la ONU, se crea este mecanismo de que los países del Consejo de Seguridad pueden vetar cosas y entonces gracias a eso no avanza nada, porque el Consejo de Seguridad es el único que realmente puede tener algo que sea vinculante. O sea, es evidente que necesita reformas urgentes desde hace muchísimos años, ¿no? Y obvio, sí, estoy de acuerdo contigo. Al final, creo que la función principal no le está pudiendo dar. Sin embargo, creo que es más complejo el enramado que tiene la ONU, que afortunadamente, por ejemplo, yo pienso, o sea, un poco quizás en el conflicto, yo he seguido de cerca lo que reporta la Agencia de Refugiados Palestinos, que ya han matado a 70 agentes de Naciones Unidas. O sea, son situaciones que quizás le permiten al organismo... Como pero 70 personas de la ONU. De la agencia de la agencia. Sí, en Gaza, que son crímenes de guerra. El ejército de Israel. Sí, claro, sí, por supuesto. Y esa es una cuestión importante porque nos permite hacer aseveraciones como la que hizo el que ya no es, que era director de Derechos Humanos en Nueva York, que dice que las violaciones a derechos humanos que está viendo son nunca había visto algo así. O sea, atrocidades que son espectaculares y también pues dice que es un genocidio, él lo dice. Entonces, el decir que es un genocidio, por ejemplo, que es un término que se ha politizado muchísimo, que venga de un funcionario de Naciones Unidas, a ver, siento pero que... Exacto, el usar esta palabra, lo que hizo que se enojaran mucho pues personas críticas más bien o sea, que están más críticos hacia lo que hizo Hamás que hacia lo que hizo Israel, porque parece que este conflicto se está volviendo un tema de bandos, ¿no? Así como yo soy team Palestina, yo soy team Israel. Que no debe ser así. Sí. Lo que están diciendo es, no se usó esta palabra del genocidio en los ataques de Hamás hacia Israel, que fue como el detonante de como recrudecimiento de esta guerra, ¿no? Y también si empezamos a usar el término de genocidio a la ligera, o sea, y ahora ya todo, pero cualquier ¿crees que guerra... es a la ligera ahorita? O sea, yo no creo que lo que está pasando ahorita es un genocidio. O sea, hay muchas justificaciones para decir que no lo es. O sea, por ejemplo, un genocidio es como la eliminación completa de un grupo étnico. Y en Israel viven muchísimos árabes palestinos que son ciudadanos. Si fuera un genocidio es, por ejemplo, lo que le pasó a los judíos en Alemania, en donde eran ciudadanos alemanes y se les mató. Porque es étnico. Aquí es una guerra y no estoy diciendo, a ver, es espantosísimo lo que le está pasando a los palestinos. Es la tragedia más fuerte que hemos vivido de los últimos años, pero yo no creo que sea un genocidio. Es que yo creo que la principal... Yo creo que la principal distinción es que el concepto lo utilice un gobierno a que lo diga un funcionario de Naciones Unidas. Pero porque es que al final los funcionarios no representa al gobierno. No, pero se representa él mismo. O sea, no fue una postura de su cuenta acordada de la ONU. Están diciendo gobiernos o la ONU. Yo creo que hay un clamor de masas que está gritando no es una guerra y no es un genocidio. No es una guerra, es un genocidio. Y yo creo que más allá, incluso de los términos, no podemos analizar lo que está pasando en Israel, entre Israel y Palestina, quitando el contexto histórico, quitando los años que vienen de atrás, las muertes de los periodistas palestinos, la muerte de civiles palestinos, lo que sí está haciendo el gobierno de Israel, que es una ocupación y que además es la gran ironía, porque es una deuda que viene desde la Segunda Guerra Mundial y es una deuda que quieren pagar con muerte. Y eso... Y sí, justo... Quería enseñarles justamente de esto que estamos hablando, este tuit. Literal es el tuit de Israel en español y dice: hola UNICEF, gracias por mostrarnos su verdadera cara en este comunicado. Es un comunicado del UNICEF que dice que la Franja de Gaza ha sido testigo de las devastadoras consecuencias de la guerra en la población infantil, pide un alto al fuego inmediato y un acceso sostenido a la asistencia humanitaria, y a esto responden con este tuit, diciendo que no hay ni una palabra sobre los niños que fueron secuestrados por Hamás, que no hay ni una palabra sobre las decenas de niños y bebés quemados, ejecutados, masacrados a los ojos de sus padres, ni una palabra sobre los cientos de miles de niños. O sea, total... Es que el tema aquí no es que estén pronunciándose en... Te lo paso, Tani, para que lo veas. No es que estén diciendo como hay que parar la violencia contra los niños palestinos. Claro que hay que parar la violencia contra los niños palestinos. El tema es que no dicen, y nunca lo dijeron,
las matanzas espantosas que hubieron de niños en Israel. Que pongan los dos, ¿por qué no ponen los dos? Igualito que justo lo que estábamos platicando hace rato de los diputados en México. A ver, pero también se está volviendo ¿por qué una como- la gente no puede... A fuerzas tienen que decir, ay, solo defiendo a los niños palestinos, solo defiendo a los niños israelíes? ¿Por qué no podemos decir, defendemos a las infancias y esta guerra lastima a las infancias en su totalidad? Y el tema, o sea, y lo que critica Israel es que si vas a hacer un comunicado, o sea, ¿por qué no puedes meter una frase también de las muertes de los niños israelíes? Creo que... Podrías o sea, meterla, sí, pero no lo la que- meten. Lo que a mí me está llamando mucho la atención de esto, que por eso quise traerlo aquí, es cómo parece que Israel entonces ya está... O sea, la ONU parece que entonces tomó un bando y Israel está haciendo... O sea, Israel está ¿Qué bando respondiendo tomaría la ONU desde tu perspectiva? Sí, o sea, no tomando, me refiero a esta situación concreta, que fue los ataques que antecedieron justamente esta respuesta, ¿no? Ujú. Y entonces Israel reacciona a la UNICEF, que pues es la ONU, de esta forma, diciendo, en vez de acatando como una autoridad, diciendo, entonces la ONU ya no, ¿no? Es que el tema de la ONU Como es la que ONU no es es- enemiga ahora, casi, ¿no? Es que el tema Sí. de la ONU, así como UNICEF y todas, es que están compuestas por países, que es lo que decías. Entonces, los países árabes son mayoría, los países judíos es uno. Entonces, Pero tú crees que la en ONU pero tiene general- mayor los países apoyo árabes? o sea, Israel y Estados Unidos. Son muchos más los Occidente. países árabes y los países musulmanes que los países judíos, que es uno. Entonces, en general... Pues sí, pero la ONU es uno que está respaldado por uno de los países por Estados Unidos. tiene poder de veto. más Totalmente, poderosos de totalmente, ese que tiene país poder de y que veto. además es que es eso, ¿no? O sea, la ONU, Estados Unidos financia por encima del 25% a la ONU. Estados Unidos es el mayor ganador de esta guerra, que aún no tiene ganador, pero las empresas productoras de armas de Estados Unidos, a una semana de empezar el conflicto, bueno, de formalmente empezar el conflicto, de pronto se dispararon sus ganancias. Esas son las cosas que hay que ver detrás de la guerra. Digo, la ONU emite comunicados y la ONU está enojadísima y la ONU... Lo que pasa es que tampoco es que se esté traduciendo en una verdadera solución pacífica de las controversias, que es lo que también se ha Sí, señalado que estamos desde viendo que la México. ONU no está siendo capaz O sea, de detener yo sí creo que es un genocidio, no está siendo capaz de prevenirlo. Es que yo creo que la ONU, o sea, lamentablemente, precisamente por la situación del Consejo de Seguridad, que es la institución internacional por excelencia que tendría que evitarlo, o sea, yo creo que si pensamos que la ONU va a detener guerras, estamos pensando erróneamente. no tiene No capacidad. lo va a hacer, no tiene la Pero capacidad. entonces, ¿qué va a detener? O sea, Yo es creo que la tenemos. función de la ONU es una cuestión operativa y técnica en los conflictos, que eso podemos analizarlo, por ejemplo, con las agencias especializadas. No, y de sentar en la mesa a las dos partes. Yo nada más, Eso para mí justo, eso es muy importante. eso es totalmente de acuerdo contigo. Los pero- sientan en el mismo lugar. Si no fuera por la ONU, no se verían la cara la delegación palestina y la delegación Exactamente. israelí. Y también yo pienso, Bueno, si pero la ya vimos ONU, que, por ejemplo, en Ucrania, Rusia, ¿qué? o sea, nada, yo lo voy por el pero- tema humanitario. Si la Agencia de Naciones Unidas, que se encarga de los temas humanitarios, no coordinara los corredores y las ayudas, ¿lo harían los países? Yo no Pues- estoy tan seguro que lo harían los países. No. Estamos Yo creo que la hablando justo ONU... cuántos van asesinados, delegados de la ONU ahí en No, en no, Gaza. claro. Pero, por ejemplo, en Ucrania, que yo Como sé que ya no se ve ni siquiera ese respeto de decir No lo hay. es ONU. En a este él conflicto no lo y está prensa viendo. también tenemos lo mismo. Es como, No, los crímenes de Pero guerra pues porque la son- ONU tampoco ha garantizado la seguridad plena de los pueblos. O sea, si viniéramos de de antecedentes históricos, de que se hubiesen evitado cosas como el genocidio en Ruanda, que se hubiese tenido un papel mucho más contundente en las grandes catástrofes sociales que han ocurrido en este mundo de la mano de la ONU. O sea, en realidad, quienes han salido a defender la autodeterminación de los pueblos son precisamente los pueblos, y son precisamente incluso otras organizaciones a nivel internacional, como el Movimiento de Países No Alineados, que hay más allá, o sea, hay organización más allá de la ONU. La ONU no reconoce tampoco a todos los países. Fue un tema que Sí, reconociera. la FIFA a reconoce más Palestina. países que la ONU. Exactamente. Y el tema también, sí, Porque eso Pero lo yo creo dice que ahí todo. El es tema- la comunidad, perdón, nomás. Sí. Yo creo que ahí es la comunidad internacional no reconoce, porque no es la ONU. Es que ese es el tema. Si los países que integran la organización no tienen voluntad política,
es sinónimo de la ONU, no sirve. Pero ¿qué países además también, ¿no? O sea, Claro, los más ¿qué poderosos. países dentro de la ONU son los que tienen que decir tal o tal para que algo pase en la ONU? Porque Sí. obviamente, por ejemplo, estabas hablando ahorita de los países árabes. Bueno, pero a mí no me parece que los países árabes realmente puedan empujar una agenda con el mismo No, peso que pero, Estados pero para cuando nada. habla, o sea, la Asamblea General, que es un voto por país, sí tienen más peso, no en el Consejo de Seguridad. En el Consejo de Seguridad definitivamente Sí. no. El Consejo de Seguridad sí, Estados Unidos pues tiene un papel preponderante ahí, pero en la Asamblea General, que sí es un voto por país, ahí sí tienen más votos países árabes que los países que defienden El problema a es que ahí no son Israel. Lo que vinculantes digo. las Y ahora, a lo resoluciones. que iba también es que justo lo que estaban diciendo de que la ONU no puede agarrar y detener la guerra, o sea, es muy difícil, ¿no? No, que eso ahora no- hay que eso manden no a va a los suceder. cascos azules y así. No, No, es eso, no. yo creo que el que nosotros, o sea, el que esto esté pasando ahorita es porque llevamos desde el 48 sin que se le haya dado una solución al conflicto y que se haya ignorado y que se haya, o sea, yo creo que la ONU sí tenía Pues un la papel solución de lograr la solución de los dos estados. Sí, pero justo Y eso no fue se lo logra, que no se la logra ONU porque hizo este documento donde según era la solución al conflicto, que era pues partir básicamente este territorio. Sí. Esa fue la y fue solución. aprobado Sí. por la ONU, obviamente no Y fue pero aprobado después de eso, no se ha logrado llegar a una verdadera solución de dos estados. Y eso es lo que nos tiene a nosotros aquí, y eso es lo que hace también que surjan estos grupos radicales como Hamas. O sea, que no se haya podido llegar a esta solución de dos estados, pues es un la tema de verdad es más que la complejo. comunidad internacional Sí. ha ignorado el tema mucho tiempo Sí, hasta porque que explota. justamente hay partes que no quieren los dos estados para empezar, o sea, no quieren dos estados. Es que ese ¿no? es el tema. De los dos lados. De O los sea, dos no- lados hay partes No que es tan quieren. sencillo como darle su estado a Palestina y darle su estado a Israel. O Que sea, es- Sí, no, mucho porque es más el mismo complejo. territorio. Justo yo quería enseñarles este mapa, que es cómo se ha venido reduciendo el territorio de Palestina década tras década. No, pero es Y- que esa Palestina, la primera, Lo era de los que- británicos. Eso no era Palestina. Era de los británicos, del Imperio Otomano. Nunca hubo un gobierno palestino. Sí, no, o sea, la deuda histórica es también con el pueblo palestino y cuando por fin, digamos, de alguna forma se libera del imperio, bueno, de los turcos y después pasa a manos de los británicos. Sin embargo, o sea, lo que sí muestra este mapa es la ocupación de Israel y una ocupación de un Pero es que, estado ¿cuál ocupación? que Porque impuso ahí no- una ahí no había Palestina. que impuso leyes que no eran las mismas para los palestinos y para los israelíes, que empezaron a hacer una segregación como lo hicieron en África, que les mataban a sus gentes, que les dividían a sus familias, que los palestinos también empezaron a emigrar, cuando históricamente ahí es donde han vivido. Yo no creo que ahí, o sea, hay ocupación, hoy hay ocupación en lugares en Cisjordania, 100%, eso sí, violan el derecho internacional. Pero que ese mapa, antes eso no era Palestina, primero era del Imperio Otomano y luego era de los británicos, y Israel se crea como cualquier país, Bueno, como una y guerra. justo- Y Lo interesante Y no también- se ha pero- logrado a ver, llegar. Pero se genera ahí, ¿por qué? Porque están a unos pasos del canal de Suez. Y se y porque es el generan- lugar y se religioso de genera- los judíos, así como de los musulmanes y de los cristianos. Tal vez ese es el interés para el pueblo judío, pero para Estados Unidos es estratégica la Franja de Gaza porque están muy cerca del canal de Suez y porque ahí cruza una cantidad de petróleo impresionante. Pero la Franja de Gaza hoy no es controlada por Bueno, Israel. y este El tema ejército podemos seguir israelí no debatiéndolo tendría el mismo por Sí, o sea, horas las y no vamos a variantes llegar a son- nada, pero lo que también es interesante es saber cómo esto nos prende tanto a todos en México y las posiciones que se hacen en México. Entonces, ¿por qué es que se vuelve tan polémico del otro lado del mundo y nos divide con tanta pasión a muchas personas? Porque yo creo que se cree que... Como estábamos diciendo, justo que este tema sea tan polémico en el otro lado del mundo, o sea, en México, que estemos aquí peleándonos y interesándonos tanto por este conflicto, hay que decirlo, no es el único conflicto en el mundo, hay muchos, hay incluso genocidios que pasan totalmente desapercibidos Sí, en totalmente. México y en la discusión pública, pero este nos prende como si fuéramos palestinos, como si fuéramos israelíes, es como si fuéramos parte, ¿no? Y Claro. da mucho coraje y por años ha sido así, ¿no? Es un tema que nos prende mucho. O sea, que no está necesariamente mal, digo, involucrarse en la discusión pública, al final son guerras,
que pues, al final las guerras afectan a todo el mundo, a la humanidad, ¿no? O sea, creo que lo único que a mí me parece muy triste es que como que se comience a hacer algo como de estos son los buenos, estos son los malos, ¿no? Al Sí, final los justo- únicos inocentes son las víctimas de... Quiero que vean esto. Salió en defensa de Israel, mientras que el grupo de Morena y aliados salieron en defensa de Palestina. La intención era hacer un pronunciamiento en contra de los ataques terroristas de Hamás a Israel, pero de plano no se pudieron poner de acuerdo entre si Hamás es un grupo terrorista o no. Y entonces, en lugar de... Bueno, total, tenemos aquí una discusión que se volvió, según palabras de Dalia, en algo partidista. O sea, lo que pasó fue que estaban en una sesión en la Cámara de Diputados y querían hacer como una resolución que condenara lo que había hecho Hamás el 7 de Exacto. octubre. Entonces, no me acuerdo quién la había hecho, creo que alguien del PAN, alguien de la Alianza. Y entonces los de Morena no quisieron y entonces dijeron, no, hay que condenar lo que está haciendo Israel contra los palestinos. Entonces, a mí lo que me enojó no es... Me enojaron las dos. O sea, ¿por qué no podían agarrar y ponerse de acuerdo y decir, vamos a hacer Es que ni siquiera un estaban de llamado a acuerdo. las víctimas y un minuto de silencio? Querían guardar un minuto de silencio. ¿Por qué no nos sentamos y guardamos un minuto de silencio por todas las víctimas? ¿Por qué tomar bandos en un tema? Y es un tema que despierta muchos sentimientos. Es un tema que trae muchísima, mucho como dogmatismo. ¿Fue la y Cámara de ideología. Diputados? Fue la Cámara de Diputados. Sí, pero de a México. ver, un tema que a mí me llama mucho la atención de justo este TikTok que hiciste es, ni siquiera se pudieron poner de acuerdo que si Hamás era terrorista o no. Y es como algo que una parte da por hecho, que Hamás es terrorista, y otra parte que no lo da por hecho. No, Que pues en la este ONU caso- no lo Es contestó. un grupo paramilitar. Exacto, pero me refiero, en México, comete actos de terrorismo. en este caso Morena no dio por hecho. No, y el gobierno de México no lo ha considerado. Es que yo creo que como ese es el terrorista. problema, o sea, a mí me parece que esta es una función de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? O sea, realmente yo creo que enfocarnos en las discusiones de los legisladores es pura grilla. O sea, es un tema de voy a condenar, pero la posición del gobierno de México le corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Que ya ha hecho varios Y que pronunciamientos. sí, que justo ya se posicionó. Ya se posicionó. Se posicionó como históricamente se ha posicionado México por una resolución pacífica de las controversias. Yo creo que no va a ser de ninguna manera posible que la Secretaría de Relaciones Exteriores y nuestra canciller se posicionen a favor de alguno de los bandos. ¿No crees Y que hagan como honestamente, los de Bolivia o así? Que no, pues relaciones. hay varios... hay varias peticiones para que México rompa ¿Tú qué dirías? Relaciones. con ¿Se debería de Israel. romper? Desde mi yo militante, yo considero que sí sería necesario porque hay una disparidad terrible e inhumana de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Aún así no creo que suceda. Yo creo que México está bien en su posición pues de no intervención por la resolución pacífica de las controversias. Además, precisamente está el otro lado del mundo. México tampoco es que tenga como una... pues un papel, digamos, importante. Porque si México no rompió o- relaciones o con Rusia, determin- sí debería de romperlas con Israel. Porque no es lo mismo. Sí. No, ¿Por no qué es lo no? mismo. O sea, porque, a ver, en la guerra de Ucrania hay grupos incluso neonazis. Y en Israel lo que está sucediendo y lo que ha venido, y vuelvo al punto, no podemos hacer el análisis de lo que ha sucedido en estos últimos días. Y a ver, claro que a mí honestamente no me espanta, yo creo que no nos debería de espantar a nadie que de pronto los partidos políticos entren a este tipo de discusiones. Al final es el poder legislativo. Y claro que tiene un peso en lo que se decide en la política a nivel nacional, y los partidos, digo, la oposición está bastante perdida, pero se supone que defienden ideales, se supone que defienden principios, se supone que defienden también una forma de ver el mundo. Lo que sucede en la Franja de Gaza y en el territorio ocupado por Israel, pues también es una cuestión de clase, también ha sido algo que por décadas ha atentado contra la autodeterminación del pueblo palestino, y en Morena militamos varias personas que hemos estado en movimientos sociales por la autodeterminación de los pueblos. Si de pronto pasara, y yo quiero que hagamos como ese ejercicio en donde estalla una guerra y entonces se desplaza a todo un pueblo y dicen, ¿sabes qué?
pues va a ser en México, donde donde van a fundar un nuevo estado y de pronto con todo el poder que tiene Estados Unidos a nivel global, sobre todo con su poder armamentístico, empieza una ocupación y empieza una Es que no fue segregación. que así, los judíos llevan viviendo en la tierra de Israel años, o sea, años. Ahí nacieron los judíos en la tierra de Israel. Y llevan viviendo muchísimos años No, y ahí. el pueblo de Israel tiene como el pueblo palestino, también su derecho de autodeterminación y también su Y eso lo derecho, defiende México, su derecho oficialmente. al territorio. autodeterminación. Pero una cosa es eso y una cosa es que se pueden llegar a acuerdos en ese sentido y otra cosa es tener una política criminal de ocupación y de apartheid. Que yo creo que esa ha sido la posición de México al final, ¿no? Porque, a ver, la Secretaría de Relaciones Exteriores sí ha condenado los crímenes de guerra de Israel. También ha condenado, o sea, México se posiciona en contra de cualquier violación al derecho internacional. Claro, Creo que un poco la confusión fue cuando el presidente salió a decir a la mañanera que paz y demás, y luego la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo, bueno, sí paz, pero es también este tema. O sea, yo creo que una cuestión importante Es que incluso usar la palabra terrorista es algo que ya trae una carga. Política. Y lo platicábamos, Dalia. Sí. No, o sea, dudar también tiene un reproche, ¿no? O sea, el no usar la palabra terrorista trae un reproche por las personas que defienden a Israel, ¿no? Sí. Sí. No hay un acuerdo de una Es que no definición existe de el terrorismo, Es que exacto. el tema es que Existe no hay una un definición. acuerdo de cuál es la definición de terrorismo. O sea, lo que se dice, lo que dicen, o sea, los que estudian el terrorismo, es que tú puedes decir, o sea, como si no quieres considerar que Hamás es un grupo terrorista, porque Hamás es muchas cosas. Además Es de un un grupo gobierno. terrorista, Yo creo- es un sí, gobierno, es un partido exacto. político. Pero sí puedes decir, hace actos terroristas. Pero es que también porque lo por que eso- hizo en Israel fue un acto Yo terrorista. tengo eso yo entendido creo que Así el como- terrorismo es el usar el terror para avanzar una causa política y entonces yo Sí. creo que muchísimas cosas entran en el terrorismo, Sí. pero Sí. solo Lo que hacen se- los cárteles de droga en Pero yo creo que por pero eso tiene una ahí- connotación política muy profunda y yo insisto en que no saquemos de la discusión a Estados Unidos, porque cuando Estados Unidos agrega a la lista de países patrocinadores del terrorismo, quiere decir que por política nacional Estados Unidos puede intervenir. Estoy de acuerdo. Así sea Sí. del otro Estados lado, Unidos ha del utilizado ese océano. término a su Y conveniencia. acaba de hasta los meter cárteles Sí, bueno, acaba de aquí también meter, son terroristas, acaba de eso me meter a parece, Cuba ¿no? a la lista de países patrocinadores del terrorismo. Perdón, pero pues es que Cuba que ha Sí, hecho claro. como, o sea, en algo parecido. Lo que pasa es que tiene intereses Por eso yo puestos ahí, creo como tiene que intereses la puestos en posición el de canal. México es estratégica. O sea, el hecho de que el presidente lo haya hecho de esa forma, o sea, no hay que olvidar que hay 2 personas mexicanas que fueron tomadas como rehenes. Así es. Pierdes poder de negociación como país al tú posicionarte. O sea, México al adoptar ese posicionamiento que históricamente ha adoptado, le ha permitido incidir en los conflictos. Sea Rusia, sea Ucrania, sea Palestina, sea Israel. O sea, ¿crees que México debería O sea, que sea negociar neutral. con Hamás para... Pues No creo dijo, que- Alicia Bárcena dijo que Sí. estaban poniéndose en O sea, quizás comunicación no negociar con ellos. Hamás para traer a los 2 mexicanos que siguen Pero, ahí de claro, rehenes. pero estoy totalmente seguro que la percepción que se tiene de México de los países árabes no es la misma que la que tienen de Estados Unidos. O sea, México tiene una posición estratégica. México siempre ha podido hablar con todos. Por eso yo creo que la política ajá, exterior... Justo eso es lo que a veces molesta a una parte, porque también pasó con Ucrania de que hay gente que va a decir, ay, pero no rompe relaciones con Rusia, y en este caso no rompe relaciones o con Israel, o una parte va a decir, tampoco cierra No la puerta condenó. jamás, ¿no? Sí. Entonces, Pero romper... No, pero México no se va a sentar con Hamás. O sea, Yo tampoco lo creo. O sea, No, es que va a buscar, justo- o sea, el canal que estaban buscando, o sea, lo que yo tenía entendido es que estaban buscando, pues, estos países que tienen relación con Hamás, Exacto, como sí, con los Qatar, árabes. Irán. Exactamente. Entonces, a través de los embajadores de Irán, entonces hacer un contacto con Hamás y entonces liberar Con la bueno, misma Rusia. pero si se Que, sentara con ajá. Hamás, no lo Misma considera Rusia. terrorista, entonces... Es que son actos de terrorismo, pero es un grupo... O sea, es que esa es la complejidad Ajá, de la Pero México organización. no lo reconoce como terrorista. México no lo reconoce Entonces, Sí. como terrorista.
podría Pero a ver, sentarse en un el punto acercamiento de con México Hamas. no sería para Pues, respaldar te ningún puedes sentar acto, con grupos ningún acto de terroristas. No, sería para o sacar sea, a los mexicanos. Claro. Y México ha tenido precisamente, o sea, de manera histórica, esa posición. Aquí se han dado, por ejemplo, también los diálogos entre la oposición venezolana y el Exacto. oficialismo venezolano. México recibió exiliados chilenos, México recibió exiliados españoles, Exacto. México... entonces, la verdad es que... sí estamos del otro lado del cielo, porque hace rato preguntabas, ¿no? Que por qué nos enchila tanto. Pues es que, yo creo que, y yo coincido mucho con mi compañero, porque quiere decir que estamos poniendo atención en, pues, nuestra patria es el mundo entero, y nada humano nos es ajeno. Totalmente. Así pasa del otro lado del mundo, pero también por la posición histórica que ha tenido México en los conflictos internacionales, Claro, en donde y sí que tiene un siempre peso, está mal. a lo Pero mejor también, no o sea, armamentístico, yo no creo que no esté económico, mal pero negociar sí... con terroristas. El 6R lo hace, el Comité de la Cruz Roja negocia con terroristas, te sientas con terroristas. O sea, incluso, o sea, Sí, a eso me refería, como... que está bien. A mi O sea, no que percepción está bien, bueno, yo no sé si está bien o no, pero Es que tienes que hablar de que con el pasa, terrorista. pasa, Sí, ¿sabes? tienes que hablar con él. O sea, yo también creo que este tema es mucho más, despierta como más sentimientos porque también trae todo el tema, que justo ayer hice un video de eso, que también trae todo el tema de la islamofobia y el antisemitismo. Entonces, estos temas que muchas veces los tenemos muy arraigados en el inconsciente, entonces, sí hablar de Israel muchas veces trae también atrás un tema de antisemitismo y no, a veces no se juzga, no digo que siempre, a veces se juzga normal como cualquier país, pero muchas veces sí se juzga diferente a Israel porque es un Estado judío y porque la gente, tal vez inconsciente, tiene arraigado un tema de antisemitismo. Así como hablar de Hamas y hablar de países árabes musulmanes también trae un tema de islamofobia Claro, muy cañón obvio. atrás. Entonces, hablar de terrorismo es como automáticamente tiene que ser árabe musulmán. No, y tenemos que darle mucho seguimiento porque estos ataques de discriminación hacia un grupo y hacia otro grupo son totalmente terribles. inaceptables. De ser vegana, yo crecí con una educación en la que me dijeron, los animales son alimentos. Y entonces así viví con esa creencia de que ellos sí están ahí para satisfacer o cumplir ciertas necesidades de consumo humano en general, pero cuando cambié esa visión, me di cuenta de que no necesariamente tienen por qué servir para eso y que son seres con intereses propios y por lo tanto que merecen respeto. Entonces, así es como lo vivo en general, como una nueva forma de relacionarnos como seres humanos con los animales de otras especies. Sí, o sea, para mí, por ejemplo, yo no soy vegana y tampoco soy vegetariana. Y yo crecí, por ejemplo, en una familia muy carnívora. O sea, bueno, en el norte se come muchísimo la carne, sobre todo carne roja, o sea, la carne, pues, de todo, ¿no? Sí, claro. Y es parte muy importante de cómo comemos allá y de cultura y todo. Y al mismo tiempo, o sea, yo que no soy vegana, como que no sé, como que se siente muy raro porque yo coincido con muchas de las causas del animalismo y, por ejemplo, odio la violencia contra los animales y tal. Y entonces me hace este conflicto en la cabeza, ¿no, Sofía? De que ya siempre las escucho que platican de esto y así, pero pues al final es muy difícil para mí cambiar mi dieta. Entonces digo, como sí entiendo su causa, pero no sé si me explico, ¿no? Sí, pues creo que es porque nos han enseñado que solo los perros y los gatos son animales. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque Los somos domésticos. los domésticos. Y bueno, también las vacas, los cerdos se podrían considerar animales domésticos también. Pero como son con quienes tenemos la cercanía, con los perros, los gatos, como que cada vez la gente dice, sí, justicia por los animales, pensando en que solo los animales son perros y gatos. Cuando en realidad la palabra animales pues abarca a todos, incluso los mismos seres humanos somos animales. Y eso se nos olvida muchas veces, ¿no? Esa concepción. Claro. Sí, pero también, por ejemplo, es decir, el ser vegano es algo que bueno, al menos al principio, ya ustedes me dirán, ustedes que lo son, que te tiene que tomar mucho tiempo porque tienes que cambiar radicalmente la manera en la que vives, ¿no? O sea, por ejemplo, cada vez que vas a comer, pues tienes que pensar qué vas a comer y que va a ser diferente a lo que estés acostumbrado, ¿no? O sea, por ejemplo, yo desayuno, no sé, huevito, de que pues obviamente eso desaparecería, ¿no? Entonces es como iniciar tu día totalmente diferente. Claro. Yo creo que ahí es importante justo eso que mencionas, que hay muchas personas que ya están acostumbradas a
cierto tipo de alimentación o que incluso sus papás les enseñan a comer de cierta manera. Y entonces, para mí, como un poco un problema con el veganismo como movimiento es justamente cómo hacemos esa transición haciendo entender a la gente que pues no necesariamente tienen que apegarse por completo a lo que es el veganismo, ¿no? Sino que hay muchas alternativas para ir poco a poco haciendo esta transición, pero siento que a veces la percepción es que las personas veganas es un molde en el que si no entras ya no puedes estar. Radical. ¿No? O sea, si no haces el veganismo de esta manera, no puedes hacerlo, no puedes ser parte de esto. De que o eres vegano o no. Exacto. Básicamente, ¿no? Okay. Y creo que ahí sí hay pues no diría un problema, pero a lo mejor hay ciertas personas que sienten un poco agresivo el hecho de que te digan lo que estás haciendo está mal. No lo pensamos. O sea, yo me estoy comiendo unos tacos y no digo, ay, no pienso en las vacas o que en el proceso, ¿no? Pues que fueron asesinadas Exacto. brutalmente para que yo me comiera ese Pero taco, ahí ¿no? estuvo es parte del proceso, digamos, ya solamente estamos consumiendo el producto final, pero ¿qué hay detrás? Entonces, sé que puede sonar duro, pero la intención es visibilizar el proceso que hay detrás de cada producto. Pero creo que si nos metemos a más productos, no nada más de origen animal, también hay un buen de violencia, ¿no? Igual y no mataron a una vaca brutalmente, pero, por ejemplo, tenemos también muchos temas de explotación y así. Entonces, creo que ver tu plato y pensar en toda la violencia que hay detrás, pues puede ser hasta como muy deprimente pensar que todo lo que te comas, si no lo hiciste en tu jardín, de que tú plantaste la planta de tomatitos, va a haber mucha violencia, ¿no? Claro. Creo que hay que puntualizar algo, y es que el veganismo es una postura ética contra la explotación animal. Y muchas veces esto no solo abarca el tema de la alimentación, sino también a veces abarca qué vestimos, con qué nos entretenemos y ese tipo de cosas, ¿no? Que luego se confunden. Claro. Y también es como que la gente entienda que no es de que estemos señalando como un plan de tú, porque finalmente, por ejemplo, yo toda mi vida viví también comiendo animales, vistiéndolos, ¿no? Entonces creo que es más bien un despertar y es más bien justo señalar lo que es. ¿Cuánto llevas? Yo llevo 10 años, pero es señalar esta parte de decir, ¿sabes qué? Pues es lo que es, y aunque sea muy fuerte aceptarlo, quizás es un poco de desesperación de que queremos que la gente se dé cuenta, pero también señalar que la industria nos ha engañado, nos venden como si los animales estuvieran felices, ¿no? O sea, vas así, ves algunas cosas de la leche y ves una vaca sonriendo. Claro. Entonces, no es de que sea completamente, pues no es como señalar, eres culpable. Bueno, no. pero ahí hablando de los procesos un poco, regresando a ese tema, creo que a veces es difícil saber, o sea, creo que el veganismo en general se concentra en qué podemos hacer de manera directa para no afectar a un animal. O sea, por ejemplo, cuando uno no consume carne es porque sabemos que el consumir carne viene directamente de matar a un animal. Pero, por ejemplo, ¿qué tal si un kilo de manzanas, donde se utilizan pesticidas que también dañan a los animales, tiene el mismo nivel de daño, pero nosotros no lo sabemos? Entonces, creo que sí hay una asociación con que, y está bien, con que no hay que hacer daño a los animales, pero a veces nos hace falta esa perspectiva de que no solo el consumo de carne es lo que tiene o sea, lo que está detrás de esos procesos, ¿no? O sea, hay muchas otras cosas en nuestra vida diaria, como cosas tan fáciles como usar un coche, usar el metro, que también entran dentro de este movimiento. Sí, claro. O sea, ¿dónde pintan la raya ustedes como veganas, no? O sea, que entonces ya no, el veganismo es ya no hacer nada y vivir en una burbuja de... Claro. ¿Sabes cómo? O sea, sí. Me parece una excelente pregunta, y que lo abran así a nivel de todo el tipo de productos que estamos consumiendo, porque en efecto, como tú bien dices, a ver, la computadora que utilices todos los días o la prenda que estás vistiendo, ¿tiene un impacto ambiental en esos términos? Claro que sí, ¿no? Implicó un consumo de recursos, implicó seguramente relaciones laborales que no fueron justas. Claro. No obstante, si abordamos desde esa perspectiva, pues todo lo que consumimos y todo lo que hacemos va a tener un impacto. Tampoco se trata de generar el impacto cero, ¿no? Que también es algo que está muy generalizado hoy en día en los temas ambientales, pero de reducirlo significativamente y cuando está a nuestra disposición, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, no se trata de dejemos de usar computadoras, dejemos de usar teléfonos, ya no te vistas. Sí, es que justo no se trata de el decir veganismo ya para mucha gente es despertar este sentido de radical. Claro. El veganismo es algo radical, y justamente buscamos, por ejemplo, veganismo en internet y nos salen cosas como estas. Las voy a enseñar. Sí. Pues no sé, aquí es la historia de una chava
influencer, crudivegana, muere de hambre a los 39 años. Sonó mucho, ¿verdad? En redes. Sí, Y no estuvo solo muy eso, no solo es historia. O sea, yo también, hay una muy Miles. famosa. La del así pescado, O de ¿no? un niño, por ejemplo, de La un del bebé. pescado La del que pescado y la del estábamos hablando huevo. allá afuera. Que era la niño que más se crudivegana murió. y le tomaron una Una foto influencer comiéndose con un pescado y muchos porque se sentía seguidores. mal y entonces es Claro. como, ok, el veganismo es una dieta saludable o peligrosa, ¿no? Claro, no, pues evidentemente es que depende cómo la veamos. O sea, Exacto. vuelvo a repetir, el veganismo no solo es una dieta, es una postura ética que envuelve finalmente lo que también comemos diario. Claro. Pero todo depende cómo lo llevemos. O sea, estábamos hablando hace rato, los mexicanos de por sí no comemos tan saludables, ¿no? Entonces, cada vez que se muere un vegano, todo el mundo piensa que es por eso, ¿no? O sea, como en la historia del Porque bebé. no come carne, Porque ¿no? no comió carne. Entonces resulta que el bebé se murió por deshidratación. Ese es el fondo de esa historia, por ejemplo, ¿no? Y ese es el problema, como que intentan generalizar, pero imagínate Exacto. que nos pusiéramos a generalizar cuánta gente les da paros cardíacos y culpar por X razón. O sea, no es el punto. Todo Exacto. depende cómo no es lo justo, lleves. No es justo culpar porque haya sucedido algo desafortunado de una persona a todo un movimiento y sobre todo cuando lo hacen de manera muy irresponsable, claramente no tienen un consumo con un acompañamiento nutricional profesional que debería de ser lo ideal, porque independientemente de que el principio se mantiene, no consumamos productos de origen animal. Bueno, pero ¿quiénes tienen acceso a un acompañamiento nutricional? O sea, creo que ahí entra un tema de quizás difundir una dieta que no para todos va a ser segura, puede ser peligroso entonces, ¿no? Porque una persona que entonces no tenga acceso a que alguien le haga una dieta en la que no se vaya a descompensar o tal, puede ser peligroso, ¿no? O una persona que quizás tenga una condición, no sé, médica y X que o Y. quizás Ajá. sí podría, bueno, estoy poniendo dudas sobre la mesa, ¿no? Claro. Bueno, yo un poco en ese sentido creo que, o sea, por ejemplo, lo que mencionabas del impacto cero, creo que justo el veganismo por este problema de que no todas las personas tienen acceso a él o no todas las personas lo entienden a la primera, Eso. creo que se debe insertar en un movimiento ambientalista mucho más grande. Totalmente. En donde las personas entiendan que a lo mejor poco a poco haciendo cambios van a llegar al veganismo en algún momento, ¿no? Pero no hacer pensar, y no por lo que están mencionando ustedes, sino por mucha gente vegana que he escuchado, que sí a veces es como, pues no eres vegano, eso está mal, ¿no? Y obviamente el movimiento vegano no es así en general. Pero Esto sí es hay un caso personas específico, muy- ¿no? Sí. Pero sí creo que en ese sentido debería ser un continuo en donde lo importante es reducir el daño lo más que se pueda, no tanto pues intentar erradicarlo, ¿no? Claro. O sea, porque creo que eso no se puede. Bueno, difiere un poco en el sentido en el que sí, desde el punto de vista ambiental, que de hecho el veganismo es parte de este Claro. movimiento ambientalista que busca que cambiemos nuestra forma de consumir y vivir en general. En efecto, hay cosas que se pueden hacer paulatinamente y creo que los cambios tienen que ser desde distintos frentes. No obstante, como miembro de este movimiento, me atrevo a decir que no se trata de lo mismo en torno al veganismo. Es decir, bueno, a ver, o sea, ¿eres vegano? Sería la pregunta, o no. Es decir, ¿estás firme en el criterio de que vas a dejar de consumir animales o no? Porque si dices, no, pues a ver, lo estoy intentando y está bien hacer el intento, no tampoco se pide que se haga de la noche a la mañana. Claro. Más si llevas toda una vida con una alimentación con productos de origen animal, por supuesto que puedes tener alguna consecuencia a nivel de tu organismo, pero es como si yo les dijera, no, una persona dice, a ver, yo ya dejé la carne, pero todavía estoy consumiendo yogur de vez en cuando. ¿Y qué tal si te lo traduzco en Que sí, términos hay del mucha sufrimiento gente de los animales? Vamos a tratar de pensarlo en el sufrimiento de los animales. No, pues a mí ya no me están quitando la carne, pero sí están tomando un poco de mi leche y me están violando un poco para el yogur que te estás tomando. ¿Me explico? Ahí no hay congruencia en torno al criterio que te está haciendo descartar un alimento y no otro. ¿Por qué priorizas el consumo de yogur o por sobre el de la carne? Sí, creo que sí, pero creo que también a veces en el veganismo se toma mucho esta postura como de la brújula moral de decir, entonces las personas están siendo inmorales o están siendo violentas por el hecho de que se están comiendo un yogurt que, por ejemplo, a mí, sí, claro que hay violencia detrás de la producción del yogurt, pero imagínate, o sea, decirle a todas las personas que quizás eso es lo que, no sé, que están acostumbradas a hacerlo, pues que
como que es muy fuerte, ¿no? A lo que tienen Y- acceso, claro. tal vez. Ah, exacto. Pero sí, definitivamente a eso vamos a seguir hablando. Sí, pues no, o sea, yo creo que en realidad llegar a decirle a una persona, oye, a ver, esto es el veganismo y para ser vegano, porque como dices, es si eres o no eres. Exacto. Entonces, muchas personas dicen que es demasiado, o sea, demasiado. Entonces debería de ser un delito el comer carne porque es es violencia contra los animales. Considero que es bastante pertinente y entendible hablar de que haya una tipificación hacia delitos por la violencia hacia los animales, y entiéndase no solamente a los animales domésticos, como bien Sofía decía hace un rato, sino hacia todos los animales hacia los que ejercemos violencia con distintos fines, incluso alimentarios. ¿Por qué? Porque el movimiento por los derechos de los animales, que también tiene, digamos, como su propia historia y sus objetivos, que por supuesto establece diálogos con el veganismo, nos habla de que los animales son seres sintientes, es decir, con la Exacto. capacidad de sentir, y que por lo tanto tienen también intereses. Y derechos. Exacto, el derecho se establece cuando hay un interés que un ser puede y quiere ejercer. Bajo esa lógica, sí podríamos hablar perfectamente de que a lo largo de nuestra historia humana, con nuestros propios fines y desde este punto de vista antropocéntrico, es decir, en el que siempre estamos pensando en nuestros intereses, lo que a mí me conviene y me beneficia, sí podríamos estar hablando de que ha sido una historia de explotación masiva, Claro, violando no, sus eso derechos. no se pone en duda, pero creo que, por ejemplo, una justo de los objetivos del movimiento animalista es reconocer a los animales como, como sujetos de derecho, pero entonces Sí. justo ahí, ¿en dónde quedaría el comer Y carne? también la descosificación. Ahí también, la pregunta que tenías hace rato, que están así ligadas, justamente es eso. O sea, creo que algo en común es que el movimiento sí plantea que se descosifiquen a los animales, no solo jurídicamente, no solo que sigamos viéndolos como bienes, que es lo que pasa, sino también en la vida cotidiana, que dejemos de verlos simplemente como objetos que están a nuestro servicio. Claro. Exacto. Si tienen intereses, ¿cómo es posible que los veamos como objetos? Sí, pero entonces sí, o sea, es que justamente yo creo que si entonces ya llegamos a un punto en el que se reconoce, que sería algo, obviamente, pues, un avance muy importante para el animalismo, entonces ya no sería para nada coherente el comer carne, pues para nadie, ¿no? Y entonces esta pregunta que decía ahorita Che, ¿se puede llegar a un mundo en el que todo mundo sea vegano? Porque si la respuesta es no, entonces eso se contradice, sería contradictorio Claro. al que los animales fueran sujetos al derecho como seres sintientes. ¿Sí me explico? Sí, Como que entiendo, ahí sí. habría una complicación muy grande, ¿no? Bueno, me atrevo a decir que a nivel interno el veganismo, a pesar de que cada quien lo vive de manera distinta, y por eso es que estoy muy a favor de hablar de veganismos, porque Así es. es un movimiento que refleja la complejidad y la diversidad propia de la sociedad. Es decir, no podemos pensar en un veganismo plano, único y de un solo color, cuando de la acuerdo. sociedad en sí misma ya es muy diferente. Claro. Vivimos de manera diferente, en condiciones diferentes, tenemos niveles socioeconómicos distintos. Bajo ese criterio, me atrevo a decir que el veganismo es algo que se abre al diálogo, ¿no? Y trata de escuchar, porque no hay verdades absolutas y definitivas, cosas escritas en piedra, vaya, pero voy a poner un ejemplo específico de aquellas comunidades en las que, por ejemplo, podríamos considerar que es entendible el que haya un consumo de productos de origen animal. Y esto se trata de que verdaderamente corresponde a una necesidad real. Es decir, estoy en un lugar alejado de otros alimentos, no puedo más que comer esto, las condiciones climáticas son difíciles, entonces solamente puedo y vivo del consumo de tal animal o producto derivado. Bueno, se entendería. entiende. Así es. Exacto. Sin embargo, en todas las demás regiones en donde no se vive así, ahí ya no habría justificación. Claro. Y Sí, creo que y pasa eso, hasta con los justo humanos. esta es una de las críticas que, por ejemplo, es de una persona en Twitter que ponía: ayer quería ir a la marcha contra el maltrato animal, pero sabía que iban a estar este tipo de personas y yo no quería marchar con gente que te fiscaliza también lo que te indigna. Para mí es un acto hostil, bla, bla, bla. Y lo que dice esta es: ¿te duele ver
maltratando a un perro en la calle, pero no te da pena pagar para que maten una vaca en el matadero. Hipócrita. Y entonces, como que a veces cuando hablamos de veganismo, este es el tono al que se le viene a todo mundo a la gente, ¿no? Es fuerte. Claro, sí. Entonces, me gustaría como que reaccionaran un poco como a esto, que es como... ¿creen que es necesario como este tipo de mensajes? ¿O creen que habría una manera de que quizás en vez de que la gente se enoje y se aleje y entonces como que ponga en una capsulita de radicales a los veganos, creen que habría una mejor manera de acercarse a las personas para que no... Sí, sí, por supuesto. Para sí. no generar esta reacción de, ay, solamente está criticándome Sí. porque como vaca, ¿no? Claro, creo que es muy normal que cuando alguien comienza en esta lucha esté muy enojado. O sea, creo que he notado que a casi todos nos pasa. Claro. Y conforme va pasando el tiempo entiendes lo que mencioné hace rato, que no es como culpa de la gente, o sea, no. Es más bien que el mismo sistema nos ha engañado con muchas cosas. Te dices que si no comes carne te vas a morir. Los animalitos en las granjas son felices. Y obviamente cuando de repente ves esta realidad, pues es muy impactante, es muy fuerte ver tanta injusticia, ver tanta violencia. Y creo que es natural enojarse, pero no va por ahí. O sea, yo también Claro. estoy convencida que la mejor manera de acercarte a la gente, pues sí es quizás yendo un poquito como, mira, te entiendo porque yo hacía lo mismo y eso pasa, pero mira, te enseño esta parte, ¿no? Pero bueno, creo que hay mucha diversidad, como también lo Exacto. mencionaste, y esa es la Sí, cuestión. Hay no, gente que y nunca va hay a de- cambiar esa parte. Exacto, o sea, que cada quien tiene su estilo, Sí. digamos, como en cualquier otro movimiento Claro, social. hay radicales y Exactamente. moderados. Y, O claro. hay personas que tienen una forma diferente de expresar su enojo, su rabia, su descontento. Y me atrevo a decir también que no se trata de que homogeneicemos porque Claro. eso Sí. sería injusto, Claro. ¿no? Sí, Es decir, generalizar no está- exacto, no está bien tengo en ningún colegas, caso. exacto, tengo colegas y amigos que realmente tienen este mensaje así fuerte, Sí, crudo, sí, real. sí. Y yo le digo, Sí. oye, espérate, ¿no? Ya te estás... Me dice, sí, pero ¿sabes qué? Yo así he logrado que la gente tenga conciencia. Y cuando me dijo eso, me quedé callada y le dije, bueno, adelante, sigue con tu Pero camino. entonces le enseñas a las otras personas a también usar ese tipo de discursos y creo que sí, como que pensar que no la violencia, pero Sí. la contundencia y Claro. la agresión del mensaje Es es la lo forma. único que funciona. Ese Sí, sería no, el riesgo. Pero de es todos el riesgo modos, que creo se que asume. ya es importante de inicio que empecemos a hablar más de este tema y que en un espacio seguro podamos Claro. como que dar estas dudas y que Totalmente, podamos sí. platicarlas en un sentido de que, bueno, estos son dudas que quizás tiene mucha gente, pero que les da miedo decir porque justo a veces la reacción se vuelve muy, pues, radical, ¿no? O sea, tanto los que dicen, ay, yo voy a comer carne todos los días porque odio a los veganos y los veganos acá Exacto. como... Sí. O hasta llegar a un violenta. punto. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí.